Muy bien, ¿cómo están queridos alumnos? Vamos a desarrollar en este caso la sesión número 8, correspondiente a factorización 3. Continuemos. No te olvides que la factorización 1 y factorización 2 tenía que ver con todo lo que era la parte teórica, ¿cierto? Entonces, en dichas condiciones, pues nosotros vamos a atender a todo lo que concierne, ¿no? A todo lo que concierne la condición de métodos de factorización, como en este caso sería el método de factor común, el método de, en este caso, agrupación de términos, de los productos notables, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahorita vamos a atender nosotros todo lo que concierne con la parte práctica, ¿sí? Factorización 3 y métodos especiales. Miramos acá, mira. Vamos con el primer problemita. Me dice factorizar y vamos a encontrarnos con este modelo, ¿cierto? Todos conocemos que esto se llama el aspa doble, ¿no es cierto? ¿Por qué es el aspa doble? Porque si nosotros nos damos cuenta, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, en dicha condición, aquí tendríamos un aspa simple al inicio, luego tenemos el término lineal, la otra condición variable lineal y un término independiente. Acuérdate que el aspa doble tiene 6 términos, como lo puedas notar acá, 3 aquí y 3 aquí, ¿no es cierto? Primero desarrollaremos la condición del aspa simple inicial. Entonces desdoblamos en dos números, como 2 y 1, como 5 menos 1, de tal manera que tengo que conseguir el dato 3xy. Entonces multiplicamos 5, multiplicamos menos 2 y 5 menos 2, en este caso nos va a quedar ¿cuánto? 3xy, entonces comprobado. Luego, como tengo la variable y, entonces voy a tener que conseguir este dato menos 2x. Voy a desdoblarlo en 7 y 1, de tal manera que comprobando voy a multiplicar, me queda 5y menos 7y y tendríamos en este caso menos 2y, ¿no es cierto? Menos 2y. Y comprobamos este otro término que estamos mirando. Luego tendríamos este término 9x. ¿De dónde y cómo lo obtenemos? Del aspa larga. Entonces voy a generar una aspa larga, que en este caso va a ser x por 7, y la otra aspa larga que sería 2 por 1. Y 7 más 2 nos va a quedar ¿cuánto? 9x, ¿cierto? Ahí estaría la comprobación. Una vez que tengo los tres datos, lo prosiguiente es sacar las condiciones. Por ejemplo, de 2x, 5y y 7 en un primer factor primo y x menos y más 1 en un segundo factor primo, ¿sí? Y tenemos nuestro primer ejercicio, ¿no? Segundo problemita, veamos. ¿Qué tenemos en este caso? Otra vez nos indican factorizar y nos dan esa condición. Recuerda que cuando nosotros observamos que estos datos, por ejemplo, pueden ser 2 o pueden ser 3, tienen raíces cuadradas exactas como lo es el x a la cuarta y raíz cuadrada exacta como lo tiene 64, entonces podemos hacer el método de quita y pon. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a anotar el dato, pero vamos a separarlo, ¿no? Vamos a separarlo, porque aquí voy a colocar un dato y aquí también voy a colocar el mismo dato, ¿no es cierto? Pero en modo de quita y pon. ¿Qué hacemos entonces? Mira, lo que hacemos es agregarle dos veces la raíz del primer dato por la raíz del segundo dato. O sea, en este caso, la multiplicación del doble de las raíces de los extremos. Si nosotros le agregamos, también tengo que quitarle, de tal manera que no se desequilibre, por eso se llama quita y pon o suma y resta. Entonces, profesor, ¿y por qué este tendría que ser el negativo y no el positivo? Porque recuerda que nosotros tenemos que observar que este dato tiene que ser un negativo y de raíz cuadrada exacta, ¿ya? Un negativo y de raíz cuadrada exacta. Entonces, si nosotros lo desarrollamos, ¿no es cierto? Tenemos que ver que este lado tiene que ser un trinomio cuadrado perfecto y este un negativo de raíz cuadrada exacta. Entonces, mira, este trinomio cuadrado perfecto sería la raíz del primero, que sería x cuadrado, el signo más se transmite, y la raíz cuadrada de 64, que sería 8 al cuadrado, menos, en este caso, el desarrollo de lo de aquí, ¿no? Que es el doble del x cuadrado por 8, que sería 16x cuadrado. ¿Qué hacemos luego? Lo desarrollamos por una diferencia de cuadrados. Veamos forma. Entonces aquí tengo este dato que está al cuadrado. Y este 4x cuadrado perdón, 16x cuadrado lo escribo como 4x todo al cuadrado. Y ahí tendríamos la diferencia de cuadrados.
que sería, en este caso, la suma multiplicado por la resta. Los acomodamos y tendríamos x cuadrado más 4x más 8 y x cuadrado menos 4x más 8. Listo, siguiente ejercicio, siguiente ejemplo. Mira, ¿qué tenemos ahora por acá? Ah, mira, tenemos al x a la quinta más x más 1. ¿Qué hacemos en este caso? Le vamos a dar vamos a formar una suma o diferencia de los cubos y algan, ¿no? Entonces, mira, yo lo que voy a hacer es agregarle, ¿no es cierto? Agregarle un x cuadrado y quitarle un x cuadrado. De tal manera que este x cuadrado con el 1 con el x van a estar siempre juntos. Y este 5 y este negativo de acá van a estar también en este caso juntos, ¿no es cierto? No te olvides que, mira, aquí en este caso vamos a colocarle. No te olvides que este es el cuadrado, ¿cierto? Por si acaso, vamos a anotarlo aquí, ¿no? Este es el cuadrado, ¿cierto? Listo. Entonces, continuemos. Ahora mira, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Este x cuadrado más x más 1 es el dato de acá, y este x a la 5 menos x al cuadrado es el dato de aquí. Luego tendríamos entonces que sacar factor común acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Mira, si le saco factor común te queda x cubo menos 1, y aquí te queda x cuadrado más x más 1. Esto es un producto notable que se puede desdoblar, ¿no es cierto? Que sería el x cuadrado más x menos 1 que multiplica el x cuadrado más x más 1. Si te das cuenta, el que está enfrente también es el mismo, entonces permitiéndome sacar factor común, ¿correcto? Entonces dices, por lo tanto, si yo le saco factor común, x cuadrado más x más 1 me quedaría x cuadrado por x, me queda x cubo, x cuadrado por menos 1 me queda menos 1, más el 1 de este dato de acá, y te quedaría x cubo menos x cuadrado más 1 de la factorización. No te olvides, mira cómo se hizo, ¿eh? En la parte 3 o 4 en este caso, mira, tendrías que factorizar un x quinta más x cuarta más 2x cuadrado más 1. ¿Qué hacemos? Convenientemente lo vamos a distribuir. Mira, nosotros decimos, cada vez que aparezca uno o más coeficientes, 2, se tendrá que desdoblar para resolver y agrupar convenientemente. Este método yo lo llamé, por ejemplo, el método de la descomposición y recomposición, porque lo que vamos a hacer es generar la descomposición de estos datos 2 que aparezcan y recomponer con las condiciones que ya nosotros conocíamos, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, este 2x cuadrado ha sido desdoblado en x cuadrado y x cuadrado, para que en este caso este dato y este 1 se unan, y este cuadrado con este 5 también se unan, y quedaría así de esta manera. Voy a agruparlos y me queda de esa forma, ¿de acuerdo? Entonces aquí le puedo sacar factor común x cuadrado, y te quedará x cubo más 1, y este sigue siendo x cuarta más x cuadrado más 1. Lo que hago ahora es descomponer esto en una suma de cubos y descomponer esto en un árbol, cosa que tendríamos x más 1 por x cuadrado menos x más 1, y en este caso x cuadrado más x más 1 y x cuadrado menos x más 1. Lo que hacemos es sacar factor común, ¿cierto? Date cuenta que en este caso, tu factor común sería la parte de acá, ¿no es cierto? Esto es lo que tienen en común los datos. Por lo tanto, sacamos nuestro factor común y tendríamos, ¿no? Y tendríamos lo siguiente. Observa, sacamos factor común y tendríamos que este x cuadrado por el x más 1 se queda multiplicando acá más este x cuadrado más x más 1. Desarrollamos esto y sumamos. Y tendríamos nuestra respuesta. Bastante sencillo, no te compliques la vida. Vamos al problema número 5. Me preguntan factorizar. Mira, acá te quiero enseñar un ejercicio muy interesante. Esto existe con exponente 2, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto, con exponente 2, pero también ha venido algunas veces con exponente 3. ¿Qué pasaría si tiene exponente 3, no? Ah, es muy interesante. Lo que hacemos es generar una diferencia de cubos, en donde nosotros en la primera línea lo que vamos a hacer es que, mira, voy a tener todo este dato al cubo menos este dato al cubo, es una diferencia de cubos. Ahora, ¿cómo se resuelve? Observa, mira. Entonces sacamos la resta de los primeros por el cuadrado del primero, que es esto, ¿no? Más el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces esto de acá, por ejemplo, el x negativo y el x positivo se van a cancelar, te va a quedar x cubo más x cuadrado más 1. Y te quedaría que esto de aquí se tendría que trabajar. No te olvides que al momento de desarrollar lo que tendríamos que hacer por más facilidad es agrupar estos dos y agrupar estos dos para que esto salga mucho más sencillo. Observa. Mira,
Entonces tendríamos, si estos dos los agrupamos, si estos dos también sería cuadrado del primero, el doble del primero y el segundo al cuadrado. Aquí simplemente una multiplicación y se soluciona. Entonces, en el siguiente dato, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que se va a desdoblar todo, ¿no? Y ahí vuelvo a desarrollar este cuadrado, multiplico estos datos de acá, vuelvo a desarrollar este cuadrado y multiplico lo de acá. Entonces esto me va a quedar x al cubo más x cuadrado más 1, que multiplica 6x sexta, perdón, más 2x quinta, más 4x cuarta, más 5x cubo, más 5x cuadrado, más 3x más 1. Y lo que hacemos es darle formas. Entonces agrupamos. Aquí utilizamos la agrupación de términos. Entonces, este dato, ¿no es cierto? Y este dato, y este dato, y este dato que se forman van a ser un factor común x cuadrado más x más 1, ¿cierto? Entonces, procedemos a sacar nuestro factor común. Al sacar nuestro factor común me va a quedar en este caso de aquí una x cuarta, de aquí una x cubo, de aquí un 2x cuadrado, de aquí me va a quedar un 2x, ¿no es cierto? Y en este caso la unidad, y terminaríamos la factorización. No te hagas tantos problemas, mira, en este caso puedes utilizar esta forma, ¿no? En el caso número 6, mira, quiero factorizar, profesor, ¿qué hago? Ah, mira, lo más importante es tratar de desarrollar la condición del dato. Entonces lo primero que hacemos es desarrollar un cuadrado de aquí, que es lo de acá. Y a esto lo vuelvo a desarrollar y ya me quedaría este dato. Pero date cuenta que este x cuarta y x cuarta y este y cuarta lo puedo sumar, ¿no es cierto? Entonces procedimos a sumar y a la vez darnos cuenta que son exponentes, coeficientes pares y puedo sacar factor común 2. Y este dato es un producto notable, ¿no es cierto? Ahí está la fórmula, mira. El x cuadrado más x más 1 y al cuadrado. Cuando se utiliza la condición cuadrado se genera este dato que están mirando acá. Entonces, por lo tanto, ya tendríamos que la factorización sería 2 veces x cuadrado más x por y más y cuadrado, ¿no es cierto? Todo al cuadrado. Esa es la condición. En la condición número 7, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, ¿no? La factorización, en este caso, de ABC más AB más BC más AC más A más B más C más 1. Entonces comenzaríamos por darle colores para la afinidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, los dos colores de celeste le vamos a sacar factor común, el de amarillo o anaranjado con el anaranjado, los dos rojos y finalmente los azules. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Mira, en este caso le saca factor común a B, en este caso le saca factor común B, en este caso le saca factor común A y el C más 1. Entonces sacamos nuestro factor común C más 1, ¿no? Para recogerlo. Nos quedaría otra vez A por B, B, A y más 1. Entonces este dato con este de acá le voy a sacar factor común. Y nos quedaría en este caso A más 1. Y agrupamos al otro lado el A más 1 y hacemos lo siguiente, mira. Del de aquí se genera más 1 y del de aquí se genera más 1. En este caso, los dos datos sumados te van a dar, o factorizados te van a originar el nuevo dato que sería b más 1. ¿Sí? Y ahí tendríamos la condición número 7. Vamos a la condición número 8, mira. Vamos a chequearla, ¿no? Dice, el número de factores primos en, y me dan ese dato. Ya, muy bien, mira, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ya, míralo. Entonces, aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero formaremos trinomios cuadrados perfectos con los datos que tengo acá. Ayúdame a pensar cuáles serían esos datos. Por ejemplo, acá hay un 29 que sería, ¿no es cierto? No sé, un 25 más 4, que sería la condición, un 25 más 6 en el caso de acá, ¿no? Y vamos desarrollando, mira, vamos viendo. Vamos dándole forma, por ejemplo, eh, hemos de los 29, hemos sacado 20 para acá, hemos dejado 2 acá, ¿no? En este caso más 6x al cuadrado, más 25, ¿no? Más 25, x a la cuarta, ¿no? Entonces sacamos factor común, ¿no? Sacamos factor común. ¿Y qué es lo que tendríamos? Ya, mira, sacamos factor común, los agrupamos primero para sacar el factor común y nos damos cuenta que luego, ¿no? de factorizar la condición que observo acá, eso es un 3x al cubo más 5x más 1. Y en este caso el de acá es un 3x al cuadrado menos x más 1, ¿correcto? Y luego tendríamos en este caso por diferencia de cuadrados y tenemos estos datos, ¿no? El número de factores primos contabilicen 1, 2, 2 factores primos, ¿de acuerdo? Eso sería ¿no? Para el número 8. Vamos a la número 9.
Profesor, ¿qué hacemos en la número 9? Dice, luego de factorizar el polinomio, date cuenta que en la número 9, cuando nosotros nos encontramos con un polinomio, ¿no es cierto? Y este polinomio en la parte final tiene como que, ¿no es cierto?, un aspa simple, entonces nosotros podemos originar esta condición de la manera mucho más sencilla. O de repente lo que tenemos es una condición trinómica que pueda servirnos, ¿no es cierto? Entonces, mira, ahí tendríamos en este caso ese dato, ¿no es cierto? Entonces le daremos forma de un aspa simple, nos indica cómo. Voy a agrupar el x cuadrado menos 2x y el 1 y vamos a la condición del dato, ¿correcto? Una vez que ya lo hemos sacado, ahora sí tenemos todo esto de aquí y este dato, ¿no es cierto? Este dato x cuadrado más 2x más 1 se descompone en x más 1, ¿no? Todo al cuadrado. Entonces con estos tres de acá, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es hacer un factor común, ¿no es cierto? Un aspa simple. Voy a desdoblar este 3 en 6 y 7 y voy a desdoblar este en x más 1 al cuadrado en menos y en más, ¿de acuerdo? Entonces le correspondería multiplicar el 7 por la condición y multiplicar el 6 por la condición y vamos a la resultante, ¿no es cierto? En este caso, al dato coincidente menos 8x menos 6 arriba, ¿no es cierto? Y este de aquí ya tendríamos como factorización x a la 7 más o menos, en este caso x menos 1. Y la condición del siguiente, x a la sexta más x más 1, ¿no? Esa es la pregunta 9. Muy bien, entonces me pregunta la suma de coeficientes de los términos lineales, entonces menos 1 primero y más 1 el segundo, ¿no? En este caso 0, y tendríamos nuestra respuesta. Ejercicio número 10, vamos a ver qué nos depara la 10. Ah, mira, ¿te acuerdas que te indicaba que la condición tenía que ser, ¿no es cierto? Tenía que ser aquí un detalle, ¿no? Muy, muy específico, pero vamos a hacer una pequeña, ¿no? Una pequeña condición acá, mira, en este ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta son los siguientes detalles. Mira, vamos a ver acá. Vamos a regresar otra vez. Entonces, mira, en este caso, en la número 10, yo tengo lo siguiente, mira. Este dato tiene que ser 1x cuadrado x cubo. Como en este caso está al cubo, al cuadrado, perdón, y no al cubo como el anterior, entonces, profe, ¿cómo se desarrolla? No puedo hacer una diferencia de cubos, no. ¿Cómo se desarrolla? Ya, hay un método muy interesante, mira. Lo que nosotros podemos decir es que si este es 3 y este de aquí también es 3, podemos decir que es 3 más 1, 3 menos 1. 3 más 1, en la condición me queda 4 y 3 menos 1 me queda 2. Y esto lo convertimos en los nuevos factores. Por ejemplo, mira, 1 más x cuadrado que corresponde a este 2 y ahora el 4 y que sería 1 más x cuadrado más x cubo hasta x cuarta, tal cual me lo indican acá, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos que factorizar otro dato que también ha venido en exámenes de admisión, mira, que nosotros tenemos así, ¿ve? hasta el exponente 5 y hasta el exponente 5, hay lo mismo, la misma situación. Lo que vamos a hacer es tomar mi dato, ¿no es cierto? Es decir, 5 más 1, 6 y 5 menos 1, 4. Y decir, ¿no? La condición es bastante sencilla. Lo que sacamos como datito sería hasta la sexta, del 1x cuadrado hasta la sexta. Y el otro es la condición 4, que sería del 1 hasta el x a la cuarta. Y ambos son factores primos. Vamos a la condición número 12, mira. Nosotros tenemos acá un factor primo. ¿Qué tenemos? Tenemos un producto notable, ¿no es cierto? En este producto notable nosotros lo que vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto? En este producto notable es que hay una condición acá de una suma de cubos, ¿no es cierto? En este caso suma de 3 datos elevado al cubo, o sea, un trinomio al cubo, y tendríamos que desarrollarlo por producto notable. No te preocupes, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería? Si en este caso tengo a, ¿no es cierto?, a más b más c al cubo y los resuelvo, ¿correcto? Listo, entonces por acá tendríamos que la condición de a más b más c, ¿no es cierto?, al cubo, es esta que está acá arriba y que es la que vamos a reemplazar en reemplazo de este. Y obviamente sumado a la condición o restado a la condición de acá. Pero al hacer esa operación me doy cuenta que, ¿no?, en este caso, este dato y este dato son igualitos de signos opuestos, se van a cancelar. ¿Y qué me quedaría? 3a, ¿no? En este caso 3a más b por b más c por a más c. Y si me preguntan
un factor primo, pues tendría que buscar en estos tres factores primos, que es A más B, B más C o A más C, ¿cuál coincide acá, no es cierto? Y nos damos cuenta que coincide la B. En el ejercicio número 13, ¿no es cierto? Vamos a tener que, esto también es un aspa doble, ¿no es cierto? Doble, mira, como es un aspa doble, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, mira, observa, chequea ya. En este caso, como el dato no está completo, yo lo voy a tener que completar. En este caso, el 28xy, ¿no? No estaba completo con su x cuadrado, yo lo completo. Y de la misma manera voy a sacar mi multiplicación acá para sacar 28, la misma condición ahí para sacarlo y sacar en este caso, menos 23, ¿cierto? Y por último, con el aspa larga, para sacar 35. O sea, los factores serían 0x más y más 5 y 7x menos y más 8. Y tendríamos en este caso dos factores primos, o en este caso dos factores lineales, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a la siguiente, ¿no? A la siguiente. Entonces, vamos a la siguiente que tendríamos acá. Los productos notables, ¿no? Formas especiales de los productos notables que tienes que entender. Por ejemplo, aquí te he dejado, ¿no? varias formulitas nuevas, interesantes. Y mira, nosotros vamos al ejercicio número 14. ¿Qué tengo acá? Como en este caso veo un x quinta, cuarta, cuadrado, x y más 2, este 2 lo voy a descomponer en 1 más 1, me conviene. Vamos a ver qué tendríamos entonces al descomponer. Si lo descompongo, tendríamos ya no 2, ¿no es cierto? Ya no 2, sino tendríamos en este caso 1 más 1, ¿correcto? En este caso 1 más 1. Y lo que hacemos es reordenar por datos conocidos. Por ejemplo, el x quinta más x más 1 y el x cuadrado más x, perdón, x cuarta más x cuadrado más 1, ¿no? Y sería una condición ahí, mira, observa, ¿ves? Sería una condición de confianza para poder indicar que las condiciones se van a descomponer 3 aquí y 3 allá, ¿no es cierto? Y tener las condiciones que ya anteriormente habíamos visto, como por ejemplo que el x quinta más x más 1 es x cuadrado más x más 1 de x cubo más x cuadrado más 1. Y ahí está la condición, ¿no es cierto? Del otro dato sacamos nuestro factor común y tendríamos nuestro desarrollo, que sería x cuadrado más x más 1 y x cubo menos x más 2. La primera pregunta que me hacen es, ¿un factor primo es x cubo más x más 1? Mentira, porque los factores están mirando enfrente. Un factor primo, en este caso es x cuadrado menos x más 1, falso. ¿Por qué es falso? Porque no le pertenece, pues el más x sí, pero no el menos x. Y ahora la suma de coeficientes de un factor primo es único, dice. La suma de coeficientes de un factor primo es mónico, ¿no es cierto? Esta suma vale 1. Entonces no cumple porque esto sería 1 más 1 más 1, 3, y esto sería 1 menos 1, 2, no, en este caso 0 más 2 te queda 2. Por lo tanto, la suma no es 1, sino es otra cosa diferente. ¿Sí? Bueno, en este caso tendríamos todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.